Lamentablemente no me lo pude aprender todo, así que lo vamos a interpretar leyéndolo. Pongan mucha atención porque es un mensaje para los hombres especialmente. Para los hombres especialmente y luego para todos aquellos que queremos un cambio en nuestras vidas. Un hombre llamado Pedro se titula el monólogo. Y pongamos mucha atención a la letra porque es un mensaje muy bonito, un mensaje que después nos va a dejar meditando. Pedro amaba a Jesús, no hay duda de ello. Dejó su casa, dejó su negocio, dejó su estilo de vida para seguir al Maestro. Pero hubo algo que no dejó Pedro. No dejó su carácter, no dejó sus impulsos, no dejó su coraje. Tenía un llamado tan grande, tenía una visión con tanto alcance. ¿Quién le detendría? ¿Podríamos decir que Satanás o algún demonio? De ninguna manera. El peor enemigo de Pedro era Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿O cuántos queremos que el Señor nos hable como le habló a Pedro? Estando Jesús sentado, lavándole los pies a sus discípulos, continuaba Pedro. Y de inmediato él le dijo: no, Señor, ¿qué haces? Nunca me lavarás los pies. Ese era el Pedro, el orgulloso. El Señor le dijo con tristeza y con dulce voz: Pedro, ¿cuántas veces he tratado de enseñarte que mis caminos no son vuestros caminos y que mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Te quiero enseñar a que te parezcas a mí. Te quiero bendecir y tú te me opones solo porque quieres que lo haga a tu manera. Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Gloria al Señor. Pedro parece estar confuso. ¿Cómo Jesús me habla así si yo siempre he querido complacerle? Y le dice: Señor, si yo lo he dejado todo por ti, yo he declarado que tú eres el Cristo, yo he salido al frente, soy el primero. ¿Por qué me hablas así? Señor, pero mira, lávame no solo mis pies, sino mi cabeza, mis manos. Jesús le dijo: Pedro, Pedro, aun cuando te insisto, cuando casi te obligo porque quiero bendecirte, aún en contra de tu voluntad, todavía tú insistes a que aún en ese momento siga siendo a tu manera. Pedro, cuántas cosas tengo para ti. Si supieras cuántos milagros vas a hacer en mi nombre, si supieras hasta dónde vas a recibir mi revelación, si supieras hasta dónde vas a ver mi gloria, quizá no te resistirías tanto. Con mirada triste volvió a ver a sus discípulos y les dijo: uno de ustedes me entregará esta noche, y no solo uno de ustedes me entregará, sino que todos se escandalizarán. Los discípulos entre sí se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero Pedro inmediatamente se levanta y va donde Jesús y le dice: Maestro, yo no. Maestro, yo no te voy a entregar. Nunca te negaré. Jesús le dice: Pedro, en verdad te digo que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. La intención de Pedro era buena, pero no era sensible a la voz de Dios. Siempre había en él la actitud del hombre arrogante, la actitud del hombre que puede resolver todo, la actitud del que sabe pelear para conseguir lo que quiere. Cuando Jesús anunció que iba a morir, Pedro le dijo: esto nunca sucederá. Él estaba siendo usado por Satanás, ya que el mismo Jesús le reprendió. Jesús quería enseñarle a Pedro que las batallas espirituales no se pelean con fuerzas físicas, sino con el poder del Espíritu Santo.
es la unción la que pudre el yugo. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Cuántas veces levantamos guerra contra nuestra propia familia, en el trabajo, aún en la iglesia, cuando deberíamos estar ganando esas batallas en ayuno y oración? Jesús quería enseñarle a Pedro que no podemos hablar rápido ni tomar decisiones a la ligera sin primero ser guiados por el Espíritu Santo, porque si lo hacemos podríamos caer en el juego de Satanás, aun cuando creemos que servimos a Dios. Jesús quería enseñarle a Pedro que en el Señor no hay posiciones, que todos somos débiles y que lo único que nos mantiene fuertes es confiar en el Dios Todopoderoso, que sabe cuándo va a hacer las cosas para nosotros. No somos fuertes ni poderosos, ni estamos libres de caer porque seamos ministros o porque tengamos una posición en la iglesia o porque estemos cumpliendo con nuestros deberes cristianos. Cuando los discípulos estaban escudriñando para ver si ellos serían los que entregarían a Jesús, ni el propio Pedro creyó que él sería capaz de hacerlo. Cuánta falta nos hace la humildad, cuánta falta nos hace mirar primero la viga que hay en nuestro ojo para después ver la paja del ojo de nuestro hermano. Qué maravilloso es el Señor. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní a orar, lleva a algunos de sus discípulos, y cuando terminó de orar llegó Judas y con un beso traicionó al maestro. Pero antes le dijo: ni una hora has podido velar conmigo. Jesús, mirando a su alrededor, venía todos los siervos del sumo sacerdote. Venía Judas y le dio el beso, y dijo él antes que al que él besara, ese era Jesús. Lo arrestaron inmediatamente y lo llevaron preso. Y estando junto al sumo sacerdote, se encuentran muchas personas en el templo conversando de lo que estaba sucediendo. Y Pedro entra tapado de su rostro y atemorizado. Entró, pero una mujer lo detectó y le dice: miren, este es uno de ellos. Atemorizado Pedro: ¿de qué hablas, mujer? No lo conozco. Apresuradamente se fue para otra esquina del templo y un joven se le acerca y le dice: oye, yo te he visto antes. ¿No eres tú el que camina con Jesús? En forma orgullosa le contesta: estás equivocado. Yo no ando con esa gente. Y luego el caballero se le acerca y le dice: claro que sí. Si miras, hasta hablas como ellos. Enojado Pedro: va, que voy a hablar como esa gente. No sé de qué me hablas. Inmediatamente el gallo cantó. Sacan a Jesús del templo y cruzan las miradas Pedro y Jesús. Inmediatamente Pedro se acordó de las palabras del maestro que le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Salió del templo llorando amargamente. ¿Saben que fue maravilloso que Pedro llorara y que ese llanto fuera amargo? Pedro lloró, pero su llanto no fue igual, porque ya él ya no era el mismo. Fue un llanto del alma. Por primera vez se había dado cuenta de que ganar también se puede perder. Después de este quebranto, Pedro jamás fue el mismo. Pedro sabía que algo se había destruido. Muchos se han preguntado por qué el llanto de Pedro fue tan profundo y tan amargo. Quizás la respuesta la encontremos en Marcos 16:7, donde dice: mas decid a los discípulos y a Pedro que él va antes de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo a sus discípulos y a Pedro. El nombre de Pedro estaba aparte de los discípulos.
Esto hizo pensar en Pedro y recordar las palabras que Jesús dijo en Mateo 10:33: y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial que está en los cielos. Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Y cuando fue llevado antes, Pilato dijo: me lavo las manos porque yo no encuentro maldad en este hombre. Pero su pueblo, al pueblo que Jesucristo vino a salvar, le dijo: crucifícale, crucifícale. Y fue llevado a la cruz. Le pusieron clavos en sus manos y en sus pies y murió. Lo sepultaron. No se quedó en la cruz, lo sepultaron, pero tampoco se quedó en la tumba. La tumba está vacía porque al tercer día Jesucristo resucitó y le dio vida al que viene a sus pies. Le dio vida a todos los que creemos y confiamos. Él se levantó, que Dios lo levantó de los muertos. Gloria al Señor. Luego, después de que Él resucitó, estaban los discípulos pescando. Pedro ya había regresado otra vez a su labor de pesca y Jesús se les aparece y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le contestan: no, nada, porque habían pescado toda la noche y aún no tenían peces. Y entonces Él les dijo: echad la red al lado derecho y hallaréis. Ellos obedecieron, echaron la red. Habían tantos peces que ellos no podían sacarlo. Todos tenían que ayudar para sacar los peces. Cuando de repente Juan se queda observando al maestro y dice, y se va corriendo donde Pedro y le dice: Pedro, Él es Jesús. ¿Y qué dices?, le dice Pedro. Sí, es el maestro, míralo. ¿A qué te recuerda este acontecimiento? Es él, Pedro, es el maestro. Y Pedro sale corriendo a ver a su maestro. Y Jesús les tenía una cena. Los discípulos se fueron detrás de Pedro y Jesús les dice: venid, coman y acomódense y coman. Ninguno se atrevía a preguntar si él era Jesús, pero sus corazones ardían. Sabían que el maestro estaba con ellos, sabían que el maestro estaba allí. Al terminar de cenar, Jesús se puso de pie y acercándose a Pedro le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? En otros tiempos Pedro hubiera contestado sin pensar y en forma desafiante: claro que sí. Pero este era otro Pedro, el Pedro que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Pedro que gritó: jamás te negaré, el Pedro que dijo: nunca me lavarás los pies. Había muerto en una noche de amargo llanto. Yo también voy a llorar. Sí, Señor, le dice Pedro, tú sabes que te amo. Su respuesta fue humilde: sí, te amo. Pero no se atrevió a decir más que estos o más que mis hermanos. Le vuelve a preguntar Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta ocasión Jesús le pregunta si lo ama, porque él continúa tratando con el corazón de Pedro. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué diferencia? Unas horas atrás Pedro hubiera gritado: te amo, pero ahora responde: te amo, con humildad. Por primera vez reconocía sus debilidades. Nuevamente Jesús vuelve a preguntar y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece porque por tercera vez le preguntas: ¿me amas? Jesús le daba la otra oportunidad de volver a ser su discípulo. Pedro volvía a declarar públicamente que amaba a Jesús y lo hizo 3 veces, al igual que lo negó 3 veces. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hoy Jesús también nos habla a nosotros y nos pregunta:
Pedro, Juan, Jacobo, Leslie, María, Isabel.